Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. Bien, hoy les traigo otro video de la sección Constrúyelo tú mismo, y esto por casualidades de la vida. Estaba pues navegando y me encontré con un gadget que se llama un Hood Car Kit. Se preguntarán ustedes qué es un Hood Car Kit. Lo mismo me pregunté yo, y es simplemente un gadget que nos va a permitir navegar o proyectar un odómetro en nuestro vehículo al estilo de las películas de Need for Speed, algo muy futurista. Bueno, aparte de esto, es un gadget muy indispensable a la hora de navegar para no evitar distracciones en el momento de conducir. Esto es un proyecto muy interesante, y si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, para comenzar la construcción requeriremos madera, tubo de PVC, una caja de CD, silicona, lija, caucho o neumático, puede ser de bicicleta o de vehículo, una lata metálica y tornillos. Lo primero que vamos a hacer es hacer un recorte de madera de 8 por 13 centímetros, recortes de PVC 4 de 1.5, y vamos a extraer la parte transparente o la tapa del CD, de la caja del CD. Bien, vamos a recortar acá por la línea para dejar un cuadrado perfecto. Y una vez hemos recortado, pues vamos a dejar esta parte recta, y lo demás lo haremos redondeado como se ve acá, para darle pues un toque un poco más profesional a nuestro Hood Car Kit. Vamos a abrir agujeros a cada extremo, y ahora nos vamos con la base. Bien, vamos a coger los trozos de PVC y a pegarlos con silicona en cada extremo de la base de madera. Y estas serán las patas que soportarán la base de madera. Luego de esto vamos a pintarla con aerosol del color que tengamos o que queramos. Yo la voy a hacer de negro. Y una vez está seca, vamos a hacer un recorte con el caucho o neumático con las mismas dimensiones del rectángulo de madera que tenemos. Luego de esto vamos a poner silicona y a pegar sobre la base. Y ahora vamos a extraer de la lata una lámina o un trozo de lámina metálica. Bien. Con esta lámina vamos a hacer dos rectángulos más o menos de 2 centímetros por 4 centímetros. Luego de esto los vamos a doblar por el centro. Y luego de esto vamos a abrir agujeros a cada extremo, de tal forma que podamos atornillarlo tanto al vidrio, al cristal, como a la base de madera. Vamos a empezar a atornillar en el cristal. Nos quedará de la siguiente forma, y luego vamos a atornillar en la base de madera. Y nos quedará de la siguiente forma. Finalmente vamos a recortar 4 círculos de caucho o de neumático para ponerle a las patas de nuestro Hood Car Kit. Con esto evitaremos que se resbale cuando lo pongamos sobre el tablero del vehículo. Y ya hemos terminado nuestro Hood Car Kit. Vamos a hacer la prueba con dos aplicaciones. La primera de estas
nos va a mostrar un odómetro simplemente espectacular que va a proyectar la velocidad a la que vayamos en el vehículo. Y la siguiente es una que nos permitirá navegar tipo Waze para poder llegar a cualquier destino. Ambas tienen la opción HUD, es decir, que refleje, que se ponga al revés en la pantalla para reflejar en el cristal lo que queremos ver. Bien, y ahora solo nos queda probar nuestro HUD Car Kit en un vehículo de verdad. Bien, acá ya estamos probando nuestro HUD Car Kit. La verdad se ve espectacular. Estamos probando primero con la aplicación de odómetro, aunque en la cámara no se ve muy bien, pero les digo que conduciendo la experiencia es realmente espectacular, ya que pues observaremos tanto la velocidad como la navegación de una forma muy cómoda, sin desviar la mirada, pudiendo conducir muy cómodamente, evitando tener accidentes por cualquier distracción. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like. También déjame tus comentarios de cómo te fue con la construcción de tu HUD Car Kit acá en los comentarios del video. Comparte este video, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. Si no estás suscrito, dame la oportunidad de suscribirte para que te lleguen las notificaciones semana a semana de los nuevos videos que vamos subiendo. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.